Hay un canto, este canto lo cantaba Elvis Presley, hay dos cantos cristianos. Uno se llama Who Am I? ¿Quién soy yo? Y la otra es ¿quién soy yo que un rey por mí muriera? Y me interesó mucho entender bien esto porque ese es el tema que voy a desarrollar ahorita. Porque le he puesto, ¿quién soy yo para que Dios se acuerde de mí? ¿Qué es el hombre? Dice el Salmo, para que Dios lo tome en cuenta. Génesis 1:27 nos dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Cuando dice hombre aquí, para aclarar, se refiere a los dos géneros, mujer y hombre, masculino y femenino. En el Salmo 8:3 en adelante, dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello. Y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar. Todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Claramente Dios nos revela aquí la sorprendente gloria de la humanidad. Es algo que nadie de nosotros que somos honestos de reconocer nuestra debilidad, de que realmente tuviéramos alguna gloria, aunque aparentemente insignificante. El hombre, el ser humano, es coronado de gloria y honor. Gloria y honra. Dice el Salmo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Y me voy a referir a estos poquitos versículos. En primer lugar, dice el salmista, cuando veo tus cielos. David conocía el valor de simplemente considerar la gloria de la creación de Dios. Sabía lo que era mirar hacia el cielo estrellado y considerar qué gran Dios había creado este vasto y maravilloso universo. A simple vista, se pueden ver unas 5,000 estrellas, pero por medio de un telescopio de 4 pulgadas se puede ver alrededor de 2 millones de estrellas. Con un espejo de 200 pulgadas de un gran observatorio se puede ver más de 1,000 millones de estrellas. El universo es tan grande que si uno viajara a la velocidad de la luz, se necesitarían 40,000 millones de años para llegar al borde, oigan bien, para llegar al borde del universo. Considerar los cielos nos hace ver la grandeza de Dios y estos grandes objetos celestiales, como la luna, las estrellas, dice el salmista, son la obra de los dedos de Dios. A pesar de la asombrosa magnitud del sol, tenemos abundantes razones para creer que algunas de las estrellas fijas son mucho más grandes y sin embargo se nos dice que son la obra de los dedos de Dios. Esto es parte de lo que dicen algunos comentaristas. ¿Qué es el hombre? Para que tengas de él memoria. ¿Qué somos nosotros? ¿Qué somos tú y yo comparado con la grandeza de la creación? Considerar la grandeza de los cielos también hizo que David considerara la relativa pequeñez e insignificante del hombre, o sea, el ser humano. David se preguntaba, ¿por qué un Dios tan grande
Un Dios tan enorme tendría memoria de seres tan pequeños como nosotros. Antes de compartir la pregunta de David, primero debemos compartir su confianza segura de que Dios tiene memoria de nosotros. Esto debe ser algo muy significativo para cada uno de nosotros, que realmente somos menos que nada. Él piensa en nosotros y considera lo que hacemos. ¿Cómo es el hombre y la mujer? ¿Enfermizos? ¿Lamentables? ¿Una masa de mortalidades? ¿Un mapa de miserias? ¿Una mezcla? ¿Un compuesto de suciedad y pecado? Y sin embargo, Dios se acuerda de él. Eso lo dice un comentarista bíblico, John Trapp. Y añade el salmista David, y el Hijo del Hombre, para que lo visites. Ciertamente, usando el método poético de repetición, David repitió la idea de una manera más fuerte. Hijo del Hombre es un título que enfatiza la humanidad del hombre y de la mujer. Y podríamos decir que lo visites es aún más fuerte y que tengas memoria de él o de ella. Esto es bastante interesante de examinar. Le has hecho poco menor, dice, que los ángeles. David veía que Dios hizo al hombre poco menor que los ángeles. Y esto es evidente en la forma en que el hombre está debajo de los ángeles en la gloria presente, el poder y la cercanía de Dios. Cuando yo estaba en la facultad, me acuerdo muy bien que el maestro de antropología nos había preguntado, ¿cuál creen ustedes que sea lo más tremendo, lo más grande de la creación? Y entonces les dije yo, el hombre y la mujer. El ser humano es la máxima creación de Dios. Y créanme, me querían fusilar. No pueden reconocer que nosotros, no los animales, porque muchos consideran que hay animales, o las 7 maravillas del mundo son más grandes que cualquier otra cosa. Pero Dios creó al ser humano y lo hizo a su imagen y semejanza para que estuviera con él eternamente como su compañero. Pero el hombre falló. Y ahora anda Dios detrás del hombre buscando rescatarlo para que forme parte de su eternidad. Este mismo pasaje se cita también en Hebreos 2, 5 al 9, para reforzar y elaborar sobre este punto exacto. En él señala que la baja condición del hombre se relaciona solo con este mundo y no con el mundo venidero. De manera más significativa, el escritor de Hebreos usó este pasaje del Salmo 8 para mostrar que Jesús realmente agregó una naturaleza genuinamente humana a su naturaleza divina y por lo tanto también llegó a ser poco menor que los ángeles. Siendo Dios, siendo el creador de los ángeles, vino a ser un poco menor que los ángeles. ¿Por qué? Porque Él tomó la forma humana. Y lo coronaste de gloria. Al ser humano, Señor, lo coronaste de gloria y de honra. Y aunque hecho poco menor que los ángeles, el destino del hombre y de la mujer es un día ser coronado con gloria y honra. Que sobrepasen inclusive a los ángeles, porque los ángeles serán los servidores de los cristianos en el futuro. El destino de los hombres y mujeres redimidos es ser elevados algún día por encima de los ángeles. En este momento el ser humano es menor que los ángeles, pero en aquel día cuando nosotros seamos glorificados como el Señor, seremos superiores a los ángeles, como Cristo Jesús. Sin duda, Satanás se llena de desprecio por el hombre cuando lo mira y lo compara consigo mismo. Permítame leer el pasaje referido aquí cuando dijimos que algún día estaremos por encima de los ángeles.
Dice 1 Corintios 6:3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Y en Apocalipsis 1:6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y luego en el 5:10, de aquí mismo de Apocalipsis, dice, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Increíble, ¿verdad? Todavía no llegamos a ese nivel. Pero ya estamos preparándonos porque al recibir a Cristo, recibimos todas esas promesas que todavía no se han cumplido, pero tenemos la fe, la confianza, la certeza de que lo tendremos. Sin duda Satanás estaba enojado, ¿no? Pero en este momento, en este análisis, no está enojado, está orgulloso de vernos inferiores a Él. ¿Es esta la criatura que ha de ser puesta sobre todas las obras de las manos de Dios? ¿Es esta la criatura hecha de tierra y agua, de fosfatos y metales? Soy mucho más noble que ella. ¿No puedo yo destellar como un rayo, mientras que Él debe arrastrarse por el mundo para encontrarse una tumba? Así podemos pensar que estaba analizando Satanás comparándose con nosotros. Este análisis lo hizo Spurgeon, Carlos Spurgeon. Y me llama la atención que realmente es el concepto que Satanás en su desprecio tiene por la raza humana, porque el deseo de él es morir, es decir, matar a todo ser humano, porque cada ser humano potencialmente será un adorador de Jesucristo si se convierte. Miren, basta con subirnos a un avión para ver cuán pequeños somos comparados con la creación de Dios, que alcanzamos a ver desde una de sus ventanillas. Todo fue creado para su gloria, incluso el hombre y la mujer, pero el hombre y la mujer le fallaron a Dios. Dios reacondicionó y embelleció la tierra, pues Dios tenía el plan de crear al ser humano, hombre y mujer, para compartir su amor, pues a Dios no le gusta estar solo y quiso un compañero para toda la eternidad. Esta siempre ha sido su perfecta voluntad para con nosotros, pero tenemos un grave problema. En forma natural no queremos conocer ni hacer la voluntad de Dios. Dios quiere cumplir su voluntad en nuestra vida, pero cuando nuestra voluntad se quiere colocar por encima de la de Dios, comienza la rebelión y principia el caos. Por vivir separado de Dios, por el orgullo humano, nuestra vida se complica más y más. ¿No fue lo que le pasó a Lucero? Siendo un querubín principal alrededor del trono de Dios, él quiso esto, quiso ser Dios sobre Dios. No quiso de ninguna forma entender cuál era su posición delante de su Creador. Y lo más extraño es que el ser humano, siendo tan pequeño, tenga esta actitud hacia el Creador, igual que la de Satanás. Entonces, ¿quién puso en la mente este orgullo en el ser humano? Satanás, porque siempre ha querido robarle la gloria a Dios a como dé lugar. Es importante saber que Dios no está buscando personas perfectas. Hay que recordarlo siempre, sino hombres y mujeres creyentes, entregados, con quienes Él pueda cumplir su voluntad. Dios tuvo muchas razones para crear al hombre, y sin duda, muchas de ellas no las podemos comprender ahora. Sin embargo, la Biblia nos revela que Dios tiene un infinito amor por el hombre, y esta es la razón por la que lo creó. Y además,
entregó lo que él más amaba para salvarlo, a Jesús, su único hijo. Debemos entender que el hombre tiene un destino particular diseñado por Dios. Algo que debemos comprender acerca del amor de Dios es que el amor implica a dos personas. Y exactamente por esta razón, Dios creó al hombre y a la mujer para compartir su infinito amor. A Dios no le importó lo que el hombre iba a hacer. Su amor era suficiente para crearlo y salvarlo. Mucha gente dice, ¿por qué si Dios sabe todo el futuro y sabe todas las cosas, porque es omnisciente y sabía que el hombre iba a pecar, ¿por qué lo creó? Bueno, lo creó, pero no para ser su marioneta, no para ser su títere, sino lo creó con libre voluntad de decisión. Lo capacitó para ello. Y el hombre decidió separarse de Dios. Ahora Dios va detrás de él por medio de Jesucristo para rescatarlo. Es lo que se llama redención. En Juan 3:16, ustedes recuerdan ese versículo famosísimo, porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y otro muy famoso, Romanos 5:8, cuando dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios amó tanto al hombre que en el mismo momento de la creación estaba ya dispuesto a mandar a su Hijo Jesucristo a la cruz por él, para pagar por todos los pecados del ser humano. Es el amor de Dios el que no ha permitido, no ha permitido que venga un juicio mundial o universal todavía. Es por causa del amor de Dios que entregó a su Hijo Jesucristo, y con este sacrificio la ira de Dios fue aplacada, esa ira justa. Y todo aquel que recibe a Cristo como su Salvador tiene perdón eterno y vida eterna. Así que es el amor de Dios, repito, el que nos ha permitido existir y el que ha puesto a nuestra disposición un perdón completo por medio de la fe en Cristo Jesús. En realidad, solo hay un sitio donde el hombre y la mujer pueden ser felices, y este está en la comunión íntima con Cristo. En esa íntima relación no habla de religión, de la relación personal entre tú y Él. Hay muchos hombres que piensan que si tuvieran una esposa mejor, sus problemas terminarían. El problema es que las mujeres piensan lo mismo. Otros piensan que si tuvieran una sociedad segura, con el equilibrio perfecto, tanto económico como político y ecológico, no tendrían problemas. Sin embargo, debemos tener en cuenta que tanto Adán como Eva tuvieron todo esto y en una condición perfecta. Y además una comunión perfecta y comunión completa con Dios, íntima con Dios. Pero todo esto fue despreciado. La gran tragedia es que el hombre cayó en la trampa de no apreciar lo que Dios le había dado. Aún las mismas cosas que el ser humano ha creado no le satisfacen. Por esta razón, en su orgullo, siempre ha buscado un culpable para su insatisfacción. Dice Proverbios 19:3, la insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová, contra Dios, se irrita su corazón. Desde entonces, Dios solo está buscando que toda raza humana reconozca su culpabilidad. Solo así los puede sanar y llenar cuando se arrepientan. Cristo es todo cuanto el hombre necesita. Dice Job 33, 27 y 28, Él mira sobre los hombres, y al que dijere, pequé y pervertí lo recto, y no me ha aprovechado, Dios redimirá su alma, para que no pase al sepulcro, y su vida se verá en luz. Cuando Satanás hizo caer al hombre, lo que realmente hizo caer en las manos fue a caer en las manos de Dios. Eso fue lo que pasó.
Pues lejos de derrotar al Creador, tan solo se puso una trampa a sí mismo. Así que si el hombre y la mujer estaban en la mira de Satanás para llevarlos al fracaso, resulta que la tentación, el lazo, la persecución, todo los empujó a Dios. Y este es el fracaso del diablo. Como Satanás rechazó el amor de Dios, él nunca se imaginó que con esto solo estableció una situación por medio de la cual Dios puede demostrar su amor y su justicia en un grado infinito, y lo aplicó también en su criatura, el ser humano. Dios no quería que los seres humanos cayeran, que el hombre y la mujer cayeran, pero su caída tampoco lo tomó por sorpresa. Dios tenía un plan maravilloso con mucha anticipación, trazado desde antes de la eternidad, para salvar al hombre de su rebeldía. Este plan se llama el Evangelio eterno. El pecado es más grave de lo que podemos expresar. Colgó a Jesucristo en la cruz y le llevó a sufrir toda una eternidad por cada uno de nosotros. El pecado es la causa directa de todos los dolores y sufrimientos de esta vida. Si tú no ves su gravedad, te volverá a hacer sufrir y te hará morir al compañerismo de Dios. Debemos entender el hecho de que todos los razonamientos de Satanás son el fruto de no creer ni en la justicia divina, ni en el amor de Dios. Y es por esta razón que él ha tratado de hacer creer al hombre que Dios no puede condenar a los que le rechazan. Es muy importante esto. Voy a repetir. Déjeme leerlo literal. Debemos entender el hecho de que todos los razonamientos de Satanás son el fruto de no creer ni en la justicia divina ni en el amor de Dios. Es por esta razón que él ha tratado de hacer creer al hombre que Dios no puede condenar a los que le rechazan. Y gracias a Dios, su Hijo tomó tu lugar y sobre él fue descargada toda la ira divina. Dios es amor, no lo olviden, pero tampoco olviden que Dios es justo y aplicará su justicia sin misericordia al final de los tiempos. En la cruz nos juzgó para que un día llegáramos a ser ciudadanos celestiales. Al ir al Calvario, Dios nos mostró que Él es justo, pero que también nos ama con amor eterno, como aparece en Romanos 5, 1 Juan 4 y Jeremías 31. El diablo pensó que al matar a Jesucristo, aunque Él no lo mató, sino que se entregó voluntariamente, dice la palabra, su mayor amenaza quedaría sepultada para siempre. Pero lo que quedó sepultada fue nuestra condenación. Con la resurrección de Cristo, la victoria fue consumada. Y así confirmó Dios que todo había sido pagado. Dice Juan 16, 8 al 10. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Si algo hubiera quedado sin pagar, Jesús nunca hubiera resucitado. Por eso todos los que en Él creen son declarados justos y sin pecado, como dice Romanos 4, 6 al 8. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Por esta razón, Satanás ya no tiene dominio sobre el creyente, quien ha sido trasladado
de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Satanás ganó una batalla en el Edén, pero Dios ganó la guerra. El diablo ya ha sido derrotado y lo sabe perfectamente. Sin embargo, usa todas sus tretas para impedir a los hombres un encuentro con la verdad y les enseña a vivir en la mentira para que al escuchar la verdad no la crean. Fíjense, es increíble el resentimiento de Satanás, el diablo, que todo el tiempo está buscando cómo vengarse de Dios. Y su objetivo principal son las criaturas humanas, las que él creó a su imagen y semejanza. Acuérdense ustedes que él era lucero, querubín, el director de la alabanza. Estaba en torno al gran trono blanco, el gran trono del cielo, allá en el tercer cielo, en la presencia de Dios. Fue excluido de esa presencia, fue excluido de esa gloria por causa de su rebelión y se llevó consigo a muchos ángeles que hoy se llaman ángeles caídos o demonios. Y es importante entender que ahí es donde está la raíz de su amargura. De ahí viene el deseo de venganza, el resentimiento. Hay de aquellos que son gobernados por un líder con resentimiento. Él hace lo mismo con los cristianos y trata de hacerles creer que él no ha sido derrotado. Su más grande invento es hacer que el creyente ignore la victoria de Cristo sobre él, pues él sabe que el apropiar esta victoria es su derrota. El problema es que se nos olvida que el ignorar las Escrituras nos hace cometer muchos errores. Bien dijo Jesús, erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. ¿Creen ustedes que Dios tome a un pecador y que lo justifique declarándolo inocente delante del trono de Dios? ¿Creen ustedes que el hombre pecador se convierta en alguien completamente justo como si nunca hubiera pecado? ¿Libre de todo pecado? ¿Lo creen ustedes? Y esto es lo que la Biblia enseña. Si yo tratara de justificarme a mí mismo, lo que pasaría es que mis propias palabras me condenarían. Antes de ser cristiano, yo pensaba que vivir una vida moral era lo que a Dios agradaba. Pero cuando nosotros conocemos la ley de Dios, nos damos cuenta que entre más tratamos de vivir una vida moral, más nos condenamos. ¿Por qué? Porque la ley de Dios exige una absoluta perfección, aún de nuestros pensamientos. Podemos cometer adulterio sin movernos de nuestros asientos, porque el adulterio, como en general el pecado, es una actitud mental interna del corazón, no necesariamente el hecho externo. A esto se debe que ningún hombre puede justificarse a sí mismo delante de Dios. Algo maravilloso sucedió en el Calvario. En ese Calvario, cuando Jesús murió, el culpable fue declarado inocente. ¿Cómo? Por medio de la fe en lo que Cristo hizo en la cruz. El inocente, o sea Jesús, fue declarado culpable, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Él cargó sobre sí mismo tu pecado y el mío, y el de todos los hombres. Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Él recibió lo que tú y yo merecíamos. Entonces, cuando ya está todo arreglado, cuando ya está todo pagado por causa del sacrificio de Cristo Jesús, entonces toda la humanidad tiene la oportunidad de ser redimida a través de este sacrificio. ¿Por qué has de perecer? El mismo Señor dijo, yo no quiero la muerte de los impíos, no quiero la muerte de los pecadores. Por eso envié a mi Hijo para traer justicia, cosa que nunca la podría ofrecer el ser humano pecador. Tenía que ser un sustituto, y este es Jesucristo. Él pagó por mí, el justo,
por los injustos para llevarnos a Dios. Oren conmigo, por favor. Señor, cuánta belleza de conocimiento que nos deja mudos de sorpresa por causa de que has hecho todo y nosotros solamente nos queda recibir lo que tú ya hiciste. Gracias por pagar en nuestro lugar, porque la justicia de Dios se asestó sobre tu cuerpo y no sobre el nuestro. Es por esta razón que dice tu palabra que es un necio el que dice que no hay Dios. Y nuestro corazón late por tu voluntad. Y estamos creciendo en años y avanzando en años solamente por tu voluntad. Tú no tienes ninguna obligación de salvarme o de salvar a cualquiera de mis amigos. Te doy gracias, Dios, por lo que hiciste. Y ahora confirma tu presencia en nuestro corazón, porque una vez más, arrepentidos, venimos ante ti, unos para ser salvados y otros para ser edificados. En el nombre de Jesús, entra al corazón de cada uno y gobiérnanos por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima con el favor de Dios.